tenemos 5 categorías de habeas corpus. El habeas corpus clásico o de reparación, que tiende a rehabilitar la libertad física cuando alguien ha sido privado arbitrariamente de ella. Y ahí tenemos la privación ilegítima de libertad, bien, detención arbitraria o incomunicación arbitraria. Las dos, detención arbitraria o incomunicación arbitraria. Por ejemplo, a ver, hacemos algo que tenga que ver con este marco de COVID-19, del coronavirus. Sale un médico, el cual está permitido dentro del decreto de necesidad y urgencia como actividad esencial, y la policía dice, no me gustan los médicos, lo detengo al médico, y lo tiene detenido varias horas. Bien, detención arbitraria. Vamos a la otra clase de habeas corpus. Habeas corpus preventivo. Este tiende a frenar las amenazas ciertas e inminentes a la libertad de locomoción. Ciertas, o sea que realmente se producen, e inminentes, próximas a producirse. Por ejemplo, volvemos otra vez al COVID-19. Salimos a la calle, estamos autorizados dentro de lo que dice el decreto, llevamos el permiso de circulación, que nos otorga el Ministerio del Interior, el DNI, el tapabocas, ¿bien? Hacemos todo lo que establece la normativa y la policía nos para una vez y nos vuelve a pedir otra vez y otra vez y otra vez. Está buscando la vuelta para iniciarnos una causa penal, o sea, para privarnos de la libertad, para detenernos arbitrariamente o ilegítimamente o ilegalmente. Bien, vamos al habeas corpus correctivo. En el habeas corpus correctivo lo que se busca es que cesen los reagravamientos o agravamientos ilegítimos de una persona que está privada de su libertad legalmente. Privada de su libertad legalmente. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido condenada, está en la cárcel y es insulino dependiente, bueno, no le permiten acceder a la medicación. Agravamiento de las condiciones de detención. Vamos al habeas corpus restringido. En este caso, no hay un ataque absoluto a la libertad individual de locomoción, sino que aquí lo que se produce son meras molestias o perturbaciones a la libertad individual, a la libertad de circulación. Por ejemplo, vigilancias, seguimientos, impedimentos de acceder a un lugar o a otro. Bien, habeas corpus restringido. Y la última categoría, habeas corpus por desaparición forzada de personas, como una categoría autónoma. Y esto no solamente con lo que ocurrió en la última dictadura militar, sino que también siguen desapareciendo lamentablemente personas en democracia. Y si no, fíjense el caso de la trata de personas, donde particulares en connivencia con funcionarios públicos permiten que se cometan estas atrocidades. Entonces, se creó originariamente para los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, pero se sigue extendiendo también en democracia. Recuperamos el cuerpo. Eres dueño de tu cuerpo, tienes tu cuerpo. ¿Se acuerdan lo que decíamos al comienzo, etimológicamente? ¿Queda claro entonces? Estas son las 5 categorías. Nos vamos ahora al Código Procesal Penal de Mendoza, CPP de Mendoza. ¿Dónde está regulado el habeas corpus? En los artículos 440 a 448, que señala que ante una detención arbitraria o ilegítima o ante una incomunicación arbitraria o ilegítima, que ahí van a ver que remite a algunos artículos de la Constitución Provincial, los artículos 17, 19 y 21. ¿Por qué? La Constitución Provincial de 1916 establecía ciertas normas procedimentales en materia penal, en el proceso penal. ¿Por qué? Porque en esa época no teníamos una ley procesal penal, no teníamos un código procesal penal. Entonces la Constitución hacía de ley sustancial y de ley ritual. Vamos rápidamente después, véanlo eso. Artículos 17, 19 y 21 de la Constitución Provincial. ¿Qué señala el artículo 17 de la Constitución Provincial? Nadie puede ser detenido sin que preceda indagación sumaria
que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que produzca una pena corporal, que merezca una pena corporal. Bien, y nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de juez competente. Y con eso me quiero ir al 18 de la Constitución Nacional. Cuando al comienzo hablábamos de la historia del habeas corpus, faltó algo que es importante y se los digo también ahora. Lo que pasa es que tratamos de simplificar y a veces por eso quedan algunos temas colgados. En esa época les dije que estaba regulado en la Ley 48, en su artículo 20, y también el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser detenido sino en virtud de orden de autoridad competente. Dice autoridad competente la Constitución Nacional, mientras que la Constitución de la provincia de Mendoza señala juez competente. Entonces, ¿qué ha entendido la doctrina? Que se habla de una autoridad con competencia jurisdiccional. Bien, juez competente. ¿Por qué? Cuando vean medidas de coerción, van a ver que entre estas medidas de coerción, que son medidas cautelares en el proceso penal, la prisión preventiva, ¿quién la dicta? Un juez. No la puede dictar un fiscal. Bien. ¿Y quién te condena a prisión? Un juez. O un tribunal que puede estar compuesto por más de un juez. Bien, entonces, Constitución provincial, orden escrita de juez competente. Constitución nacional, orden escrita de autoridad competente. También, volviendo otra vez a la historia del habeas corpus, estaba el habeas corpus contenido, señalado dentro de las garantías implícitas del artículo 33 de la Constitución Nacional. Esas garantías que surgen de la forma republicana de gobierno, bien, y del principio de soberanía del pueblo. Artículo 33 de la Constitución Nacional, artículo 47 de la Constitución de la provincia de Mendoza. Pero bueno, no sigamos haciéndolo tan complejo porque hay que meterle un poco más de dinamismo, pero más o menos va quedando claro. Entonces, ponerlo a disposición del juez, notificarle, va a decir la Constitución de la provincia de Mendoza, en estos artículos 19, 21, notificarle a esta persona detenida de la causa de su detención. Y algo importante, va a decir el artículo 19, nadie puede ser incomunicado por más de 3 días de un modo absoluto. Guarda con eso, porque si nos vamos al artículo 285 del Código Procesal Penal de Mendoza, señala que son 2 días. Y por el artículo 2 del CPP de Mendoza se está lo más favorable en la interpretación al imputado. Entonces, ¿hasta cuándo es legítima la incomunicación? Hasta el plazo máximo de 2 días. O sea, eso quedó vetusto, porque era la Constitución Provincial de 1916. En esa época no teníamos una ley procesal penal, no teníamos un Código Procesal Penal en Mendoza. Bien. Y después el artículo 21 va a señalar la responsabilidad de los funcionarios públicos que no cumplan con esto y que violen la libertad. Tiene estas formas, estos plazos. Así como hicieron en el Parlamento británico, volvemos otra vez a la historia mundial, en el año 1679. Esto en el año 1916 en la provincia de Mendoza. Nos vamos, entonces, dijimos a los artículos 440 a 448, y ahora sí hay algo importante. El artículo 441 va a señalar la excepción de lo que hablamos al comienzo. Cuando el habeas corpus funciona como un recurso y no como una acción. Dijimos, el habeas corpus no es un recurso, como el amparo. No existe el recurso de amparo, no existe el recurso de habeas data. Pero ¿cuándo excepcionalmente va a funcionar como recurso? Cuando la orden arbitraria, de incomunicación arbitraria o de detención arbitraria, emane de una autoridad judicial. Por ejemplo, un juez penal colegiado dice, a esta persona la voy a tener incomunicada 7 días. ¿Por qué? Y porque me parece a mí que tengo que tenerla incomunicada 7 días. ¿Emana de autoridad judicial? Sí. Es arbitrario absolutamente, porque no se puede tener más de 2 días incomunicado. Entonces, en este caso, que se ha incomunicado por más de 2 días, plazo del 285 del CPP, ahí se puede utilizar la figura del recurso de habeas corpus. ¿Cómo? Y se asemeja al recurso de apelación. Después vamos a ver bien también los recursos. Se asemeja al recurso de apelación. El plazo es de 3 días y se renuncia al derecho a apelar y se va al superior. Bien, más o menos queda claro. Después van a ver en estos artículos, en el articulado del Código Procesal Penal de Mendoza, que habla de demanda,
que utiliza la palabra recurso, en algunos casos donde no se tiene que utilizar recurso, pero sobre todo demanda. No es una demanda, no es una demanda, es una acción constitucional que se presenta como por escrito. ¿Se puede hacer de manera verbal? Sí, se puede hacer de manera verbal, pero es mejor que quede asentado esto por escrito. Y ahí en ese escrito, que después vamos a trabajar sobre esto en la redacción de un escrito de habeas corpus, hay que asentar la persona que interpone el habeas corpus, porque acá puede hacerlo, y el detenido es muy difícil que lo haga, pero cualquiera en su nombre, cualquiera, y esto lo establece la Constitución Nacional, bien, cualquiera en favor del detenido o del incomunicado arbitrariamente. Entonces, datos del que acciona por él, datos de la persona que está sufriendo este menoscabo a su libertad de locomoción o libertad física. ¿Cuáles son los hechos? Narrar los hechos. ¿En manos de qué autoridad está? Si está en un destacamento policial, en una comisaría o encerrado, no sé, en un sótano. Bien, lo que se sepa, todo lo que se sepa. Toda la prueba, acompañar toda la prueba. Y fíjense, es tan rápido, es tan sumario, es expedito este procedimiento, como decíamos al comienzo también de esta charla,